Seguimos con más en el Club 700. Hoy nuestros invitados son una pareja que, como les hemos venido anunciando, estaban ahogados por las deudas durante muchísimo tiempo. Y si usted conoce, es muy probable de hecho que usted conozca a una persona que esté en este momento pasando apuros por las deudas, ya sea con tarjetas de crédito, por fiadores, etcétera, etcétera. Si usted conoce a una persona que tiene estos problemas, incluso puede ser que viva en su casa, ¿por qué no va y le dice que venga? Muy probablemente la entrevista de hoy le va a servir de mucho. Queremos darle la bienvenida a Javier Angulo y Cintia Bermúdez. Gracias por estar con nosotros hoy y por compartir su testimonio de crisis y superación. Y quiero recordarle a usted una vez más los números de teléfono para que sea parte de esta entrevista. Mensajes de texto 8786-9612. Si desea hacer una llamada aquí en estudio, 905-398-7288. Y si necesita que oremos por usted en esta o en alguna otra área, llame al 2257-2255. Comenzamos, Javier, Cintia. Ustedes... conversábamos el otro día por teléfono. Ustedes comenzaron muy bien, se casaron, trabajaban los dos, ahorraban. Antes de la crisis, ¿cómo era su estilo de vida? Bueno, yo creo, Esteban, que la historia nuestra es como la historia tal vez de muchas personas que nos están viendo hoy, ¿verdad? Una pareja joven que se casa, profesionales, y que empiezan a forjar su futuro, ¿verdad? Que tienen muchos sueños, tienen su buen trabajo, estabilidad económica en alguna medida, y empiezan a forjar esos sueños poco a poco, ¿verdad? A cumplir sus metas, ¿verdad? Adquirir su casa, su carro, más o menos lo que toda pareja recién casada quiere lograr, ¿verdad? Además de seguir estudiando otras cosas. Entonces uno va estableciendo rutinas en el matrimonio, digámoslo así, rutinas en todas las áreas, pienso yo. Y una de esas áreas es en el área económica, ¿verdad? Entonces, la pregunta que hace es cómo era nuestro estilo de vida antes de toda la crisis y todo el menión que se nos vino, ¿verdad? En nuestra vida económica y también en nuestra vida, pues, matrimonial, ¿verdad? Porque cuando un área se afecta, pues se afectan todas las otras áreas. Puedo decir que teníamos una vida inicialmente estable, ahorrábamos, estábamos pagando nuestra casa, teníamos nuestros autos, estábamos estudiando para sacar otros títulos, viajamos al exterior. Javi obtuvo una beca para ir a estudiar a Bélgica, entonces nos fuimos como pareja, por eso esperamos 7 años para tener nuestro primer hijo. Ahora teníamos que cumplir muchas metas primero antes de formar una familia, porque era lo que habíamos planeado, ¿verdad? Suenan como muy ordenados. Bastante ordenado, en realidad. De acuerdo al plan iba todo. Pues sí, iba saliendo como todo ahí en el plan, ¿verdad? Pues y de igual forma, como pareja, buscadores de Dios también, cristianos, tratando de trabajar también en la iglesia, o sea, una vida bastante equilibrada, podríamos decir. Y a partir del viaje que hicimos para estudiar en el exterior, uno empieza a ver tal vez otras cosas, ¿verdad? En ese momento, durante ese tiempo, podemos decir que nos sostuvimos con los ahorros que habíamos tenido. Ni siquiera vendimos la casa la teníamos alquilada, sino que teníamos ahorros, y con eso pues estudiamos, viajamos y todo lo demás. Aún en ese momento trabajamos en un grupo cristiano en Europa, donde hacíamos misiones y todo, pero de alguna forma hay algo que se va enfriando, ¿verdad? Se va enfriando poco a poco, y yo creo que es así de sutil que uno no se va dando cuenta, ¿verdad? Uno no se va dando cuenta, y la situación entonces va desmejorando en la vida de pareja y en otras áreas también. ¿Cuáles fueron esos síntomas de que las cosas ya empezaron a disfuncionar? ¿En qué momento se empiezan a dar cuenta de que están a las puertas o ya muy metidos en una crisis? Sí, como decía Cinti, hubo una desconexión en alguna parte en el área espiritual, a pesar de que éramos personas creyentes, fieles, devotas, estudiosos de la Biblia,
trabajando con mucho joven en Costa Rica antes de irnos, empezamos como a tener desconexiones espirituales, digo yo, porque nos empezó a atraer mucho las cosas que cualquier ser humano le gusta, ¿no? Lo material, los viajes, conocimos más de 30 ciudades en Europa, entonces empezamos... Sí, nos deslumbramos y creo que perdimos el enfoque realmente. Perdimos el enfoque y ya empezamos pues más a pensar en nuestra superación, en nuestros retos, que en esa parte espiritual. Entonces, cuando nos dimos cuenta al regresar a Costa Rica, yo había trabajado en banca antes de irme a estudiar y acababa de cerrar el Banco Anglo en ese momento, entonces había como 2,000 o más personas sin trabajo en banca. Entonces yo empecé a hacer lo que todo o mucho profesional hace cuando está desempleado, empecé a trabajar de consultor. Y haciendo consultoría empecé a trabajar también con bancos, con empresas industriales, y empezó ahí a darse como un desorden espiritual y económico, que a la vez el desorden espiritual empieza a afectar nuestra comunicación como pareja, empezamos a distanciarnos como pareja, y cada quien con su mundo, con su vida aislada, ¿verdad? Cada quien con sus propias metas. Y por otro lado, esa desconexión de pareja implicaba una desconexión en la comunicación, en las finanzas. Entonces ni yo sabía cómo Cintia usaba su salario, ni ella sabía cómo yo usaba mi salario. Entonces yo empecé a tener muchas tarjetas de crédito, a pesar de que había trabajado en banca. Sí, es decir, no te iban a salir con un 10 con hueco, vos sabías cómo era el asunto. Sí, yo había trabajado como analista de crédito y de empresas como grandes, o sea, de corporaciones, desde microempresarios con los que empecé trabajando, hasta con corporaciones industriales en Costa Rica. O sea, sabía que era lo que se requería para endeudarse, y aún así y con conocimientos en el exterior, aún así me fui enrollando en el tema de las deudas, en las tarjetas y desórdenes. ¿Pensabas que en algún momento lo ibas a poder manejar? O sea, yo creo que sí, y como no estábamos los dos comunicados, jalando en la misma yunta, en el área financiera ni en el área de la comunicación, entonces eso hizo que se agravara. Entonces yo llevaba mi carga por mi lado y Cintia por su lado. Además de eso, que ahora que hablaban de las fianzas, tuvimos que pagar 2 fianzas. Yo había fiado a 2 amigos, buenos amigos míos, los quiero mucho todavía, pero tuvimos que pagar las fianzas de 2 amigos. Una de ellas, un amigo no la pagó, la otra no. Vos fuiste el que comenzó a tomar malas decisiones, porque tener una tarjeta de crédito, o sea, las tarjetas no son malas, ¿verdad? O sea, una tarjeta es una tarjeta de crédito. El problema son las decisiones. ¿Para qué la voy a usar? ¿Y cómo la voy a pagar? ¿En qué momento vos comenzaste a tomar malas decisiones? Mira, yo creo que la primera mala decisión que uno toma con una tarjeta de crédito es pagar el mínimo. Segundo, usarla para consumo, ir a restaurantes, ir a pasear. para mantener un estilo de vida que no... Mantener un estilo de vida. Yo le comentaba a Esteban el otro día que yo empecé a trabajar con una firma de consultoría y tenía que viajar muchísimo, ¿verdad? Viajaba a veces lunes y regresaba sábado, así, durante muchos años. Entonces, al viajar, además de que la empresa me daba los viáticos para yo, pagar mis gastos, yo usaba la tarjeta para comprar cosas. Entonces, como tenía a nuestro hijo Estefano recién nacido, yo siempre le traía cosas a Cintia, compraba perfumes, compraba colonias, compraba camisas, todo lo que me encontraba en el aeropuerto yo lo compraba, relojes. ¿Ya te conocían en el Duty Free? Sí, yo era muy arriesgado, entonces la tarjeta se fue aumentando. ¿Y pagabas el mínimo? Yo pagaba el mínimo, ese fue el primer error, y el segundo, usarla en exceso, y por otro lado, el tercer error es que cuando ya una tarjeta se me topaba, buscaba otra. Y así iban, hasta tener como 5, más o menos 5 tarjetas de crédito. ¿No te dabas cuenta de que algo estaba funcionando mal?
Yo creo es como una trampa, ¿verdad?, en la que uno cae. Yo pienso y lo veo así como que hay un adormecimiento y uno no le da la importancia realmente, ¿verdad? Yo tenía mi trabajo, mis ingresos, ciertos gastos que yo cubría, entonces en realidad no me preocupaba porque en alguna medida decía es su responsabilidad, ¿verdad? Era como precisamente porque esa comunicación no estaba fluyendo mucho, ¿verdad? La relación como tal de pareja no era la que debía ser, ¿verdad? No es la que Dios quiere que sea. Entonces, busqué o me aislé de alguna forma, ¿verdad? Me aislé de alguna forma y Javier trabajaba con esta empresa, luego la empresa empezó a tener problemas ya financieros y empezó a dejar de pagar salarios inclusive, ¿verdad? Entonces ya ahí la cuestión se puso ya más difícil, más complicada, porque solo mi salario pues no era suficiente, ¿verdad? Se complicó la cosa porque habían deudas en tarjetas precisamente. Entonces yo creo que a partir de ahí fue como el punto ya donde venía la caída, ¿verdad? Que nos llevaba a una situación financiera bastante complicada. Y vos cuando te diste cuenta, bueno, estaban en esta situación de crisis con la empresa con la que trabajabas ayer, ¿y vos viste los estados de cuenta? No. ¿Nunca? No. O sea, ¿nunca te preguntaste, ¿y este perfume, esta camisa, de dónde salió? ¿Cómo la vamos a pagar? No. En ese momento la forma como manejábamos nuestras finanzas eran totalmente separadas, exactamente. Wow, claro. Entonces él hacía responsable, digamos, de sus gastos y yo de los míos. Entonces no había un cuestionamiento, ¿verdad? Y luego, por otro lado, Javi empieza a trabajar como consultor y a forjarse nuevamente para poder salir adelante con una empresa, ¿verdad? A formar una empresa con otros compañeros, y pues uno ahí al lado tratando siempre de dar el apoyo, ¿verdad? De dar el apoyo, pero realmente no tenía en aquel momento idea de la magnitud de deuda que había, ¿verdad? Y en la situación real en la que estábamos, hasta que ya empiezas a decir, pasa una tarjeta, y Javi me llama del supermercado y me dice, no me pasa ninguna tarjeta, ¿verdad? No puedo comprar la comida. Entonces uno dice, sí, caramba. Tuve que dejar un carrito lleno y salir ese día al supermercado porque no pude pagar. Y con corbata y todo, ¿verdad? Ese es el punto en el que te percatas o se percatan de que ya la situación era insostenible. Sí, realmente cuando llegas a ese punto, ¿verdad? Donde tu familia te tiene que apoyar, ¿verdad? Que gracias a Dios pues ambos tenemos unas familias maravillosas, ¿verdad? Hermanos, hermanas, papás que nos ayudaron también, ¿verdad? En esos momentos uno se siente se siente muy mal, ¿verdad? En todo sentido. ¿Qué he hecho? Es la pregunta. ¿Qué he hecho con lo que Dios me ha dado, verdad? Pero todo a partir también de un aislamiento, de estar lejos de Dios, ¿verdad? También. Quisiera saber, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Ese nivel de deuda? Mira, el nivel de deuda, cuando ya después tratamos de ordenarnos bastante, era de que de cada 100 colones que Cintia y yo recibíamos juntos de salario, 80 iban a pagar deudas. El 80% era para pagar deudas. Y entonces lo que hacíamos era jinetear. Cuando nos decían que ya nos iban a cortar el teléfono, entonces pagamos el teléfono. Si nos llamaban, nos decían que nos iban a mandar a cobro judicial una tarjeta, pagábamos, ¿verdad? Y Cintia sacó préstamos para pagar unas deudas también, ¿verdad? Sacaste unos préstamos. Y sí, la cosa se volvió realmente incontenible. Wow. Muy estresante también, ¿verdad? Entonces, en medio de eso, incluso antes de eso, yo compré un terreno, o me asocié con unos amigos para comprar un terreno que habíamos ido a ver con Cintia a otros, pero el que finalmente compramos, o el que yo decidí comprar sin preguntarle a ella, no lo vimos. Sin verlo lo compraron. No lo vimos. Por cierto, lo estamos vendiendo, por cierto. Bien, vamos a una pausa. Vamos a una pausa, pero al regresar Javier y Cintia van a contarnos cómo hicieron para pagar todas las deudas que tenían. Por favor, no se vaya, siga con nosotros aquí en el Club 700. Y recuerde que usted nos puede visitar en nuestra página web
www.club700costarrica.com. Todos los días hay información y recursos nuevos para usted. Ya volvemos. Seguimos con más aquí en el Club 700. Hoy tenemos con nosotros de invitados a una pareja, Javier y Cintia, que vivieron la angustia de tener muchísimas deudas que no podían pagar, pero lograron salir de ahí. Les recordamos nuestros números de teléfono. Si usted desea hacer alguna pregunta, puede enviar un mensaje de texto que no tiene costo adicional al número 87 86 96 12. Recuerde también el número de nuestra línea de oración. Si usted está pasando por una situación crítica como esta, permítanos orar por usted. El número es el 2257-2255. Y acá en estudio, si gusta hacerle alguna pregunta a nuestros invitados, el número es el 905-398-7288. Javier y Cintia, ¿cuál fue el impacto de una situación económica tan crítica sobre la relación de pareja, sobre el matrimonio de ustedes? Mira, tocar fondo es fácil, ¿verdad? Salir de ahí hay que ponerle, hay que poner ganas, hay que tomar decisiones, definitivamente. Y cuando hablo de tocar fondo en el área financiera, en nuestra relación matrimonial, en nuestra familia, ¿verdad? Ya teníamos para ese entonces un hijo. Es muy triste y muy doloroso y entonces es a partir de ahí donde uno dice, ahora ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y lo primero es reconocer cuál es tu situación, reconocer tu situación a nivel espiritual y reconocer tu situación pues a nivel también financiera en nuestro caso, ¿verdad? Y nuestra situación a nivel matrimonial. O sea, podemos decir que nosotros estábamos en un punto de dos personas viviendo juntas, pero haciendo vida aparte, o sea, como extraños, ¿verdad? Era reconocer todo esto, lo cual de alguna forma era doloroso también, ¿verdad? Era doloroso, pero es lo primero que hay que hacer, reconocer cuál es la situación, aceptar cuál es la situación para poder tomar decisiones. Ustedes conocían de Dios, es decir, ustedes eran personas de fe, que creían en Dios. Como ustedes usaron esta palabra, se enfriaron. Pero ¿en qué momento vuelven ustedes a clamar a ese Dios que dice, clama a mí y yo te responderé, el que promete que va a estar ahí? ¿En qué momento ustedes se dan cuenta de ese error tan grande que cometieron al haberse enfriado? Dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Y como por muchos años nosotros habíamos conocido la palabra de Dios, siempre estaban esos versículos que uno se había memorizado. Entonces, a mí recuerdo que una compañera, Mariana Siles, me regaló dos libros, dos libros de Max Lucado, uno que se llama Él aún remueve piedras, y otro que se llama Y los ángeles guardaron silencio. Esta persona no supo el impacto que tuvo el haberme dado esos libros, porque yo lloraba muchas veces cuando leía esos libros, me impactaba, era como Dios diciéndome, tienes que volver, te has alejado, como un hijo pródigo. Pero aún así yo estaba como enredado, como en un pantano, y no sabía muchas veces cómo salir. Sabía financieramente cómo, porque había trabajado en banca, pero la parte espiritual, digamos, los malos hábitos que yo había desarrollado y los no hábitos que también no habíamos cultivado en la relación de pareja nos habían distanciado. Entonces uno no sabe por dónde entrar. Entro por la relación de pareja primero, resuelvo mi problema espiritual que me ha apartado y no he vuelto a la iglesia, o resuelvo la parte financiera. Uno no sabe por dónde entrarle primero. Todos surgen. Todos surgen y todos como que se pusieron de acuerdo, pero es lo que uno está, lo que dice la Biblia, lo que uno siembra, eso cosecha. Simplemente yo estaba cosechando lo que yo había sembrado. Entonces, y no estaba cosechando lo que no había sembrado. Es decir, sembré irresponsabilidad con las tarjetas, coseché deudas. No sembré buenos hábitos, no sembré la parte espiritual, estaba cultivando temor, muchas cosas así.
Y la relación de pareja pues llegó a un punto bastante difícil, que yo tuve que reconocer mis faltas como persona, mi culpabilidad. Le hice una carta a Cintia. Yo le hice una carta a ella y ella me hizo por otro lado una carta a mí. Así fue donde empezamos. No, como nos costaba comunicarnos, claro, yo le hice una carta diciéndole todas mis angustias y mis errores, y ella su preocupación sobre la relación de pareja que se estaba enfriando. Y fue esa la puerta que abrió el diálogo, donde los dos nos abrazamos, lloramos juntos, buscamos ayuda espiritual en la iglesia, y empezamos un proceso de restauración espiritual. Y juntos, yo puedo decir ahora, 20 años después de casados, ¿verdad? 21 años, que nuestra relación de pareja es tan maravillosa o mucho más de cuando nos casamos, ¿verdad? ¿De qué forma, Cintia, vieron sus oraciones contestadas? Siempre oraba, yo creo. Cintia era la que estaba orando más. Sí, de hecho, yo trabajaba, bueno, a la fecha trabajo en Vida Abundante como directora del colegio. Estaba rodeada de mucha gente y en un ambiente cristiano, ¿verdad? Entonces, en realidad, en mi vida personal y mi vida espiritual, de alguna forma, yo siempre me mantuve, digamos, cerca de Dios, ¿verdad? Pero como pareja, uno andaba por otro lado, ¿verdad? Entonces, eso era lo que lo hacía. Era la oveja perdida en ese momento. Así. algo por el estilo. Sí, entonces yo siempre oraba al Señor, y uno como mujer, yo siempre es reservado, ¿verdad? Trata de a veces incluso las apariencias, tal vez es algo que te detiene, ¿verdad? A accionar, a tomar decisiones, simplemente a veces por las apariencias. Pero dentro de todo mi vida espiritual siempre me mantenía en oración y orando al Señor, ¿verdad? Y definitivamente el hecho de que Él tomara la decisión de confesar, ¿verdad? Y de arrepentirse y de reconocer, pues yo creo que fue lo que marcó la diferencia, y fue la respuesta de Dios a mis oraciones también. Llegó un momento, Javier, en el que, es decir, todos los hombres lidiamos a veces con esa sensación de orgullo, del que todo lo puede, del que yo sé, porque yo estudié esto, yo sé porque ya he hablado con gente, yo sé porque ya leí sobre esto, pero qué difícil es humillarse y decir, ok, yo metí la pata. Sí. Y eso lo que refleja es un arrepentimiento sincero. Tuviste esa oportunidad, ese momento de decirle, Señor, ok, me arrepiento de mis malas decisiones, aquí estoy, ayúdame. Sí, claro, el orgullo. Yo tenía 3 grandes barreras para arrepentirme. Una era el orgullo de haber estudiado en el exterior y cómo yo podía estar viviendo esa situación y habiendo trabajado en banca por muchos años. Tenía la otra barrera, que era que mi esposa era directora de una escuela cristiana, y la presión de sacar en público la situación que estábamos viviendo. Eso era para no afectarla a ella. Y la tercera era la relación de familia, donde nos miraban como el matrimonio perfecto. Que se les cayera la imagen. Y siempre mantuvimos muy discretamente, nunca involucramos la familia en ninguna de las áreas, ¿verdad? Entonces, a un momento donde yo me arrepentí y vine a buscar a Dios, leí un libro que se llama La Última Oportunidad. Yo consideré esa una nueva oportunidad que Dios me estaba dando, y vine delante de Él arrepentido y le dije, Dios, yo necesito que me ayudes. Incluso aunque tenía esta empresa de consultoría, viajábamos a Estados Unidos a dar conferencias, incluso a Disney, tuvimos lo que cualquier persona pudiera desear. Y yo me acuerdo que me llamaron para un trabajo donde ya iba a tener un ingreso fijo, y yo dije, Dios, yo me arrodillé, que sea tu voluntad, cuando me dieron el trabajo. Y de ahí empecé a caminar. Hablé con Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que me mantenía muy cerca, y Sixto me decía, Dios te va a ayudar, Dios te va a restaurar, y algún día vos vas a trabajar para Enfoque a la Familia, me dijo hace como 10 años, y ahora yo estoy trabajando con Enfoque a la Familia. O sea, yo le decía a Sixto, no me digas eso porque estoy tan embarrado, y después hasta me invitó a dar una conferencia de finanzas, y yo le decía a Sixto, ¿cómo voy a dar una conferencia de finanzas con la situación? Me dice, precisamente, contar tu testimonio para que la gente sepa que hay una oportunidad. Y gracias a Dios que Cintia me dio una oportunidad. A mí me dio una oportunidad Dios y mi esposa, ¿verdad?
y yo doy gracias a Dios que Y Cintia la supiste aprovechar. Y yo aproveché esa oportunidad y gracias a Dios estamos juntos. Sin duda, Javier y Cintia tienen mucho que contarnos y que enseñarnos sobre este tema. Al regresar, ellos van a compartir con nosotros algunos consejos de cómo enfrentar las deudas y cómo salir de esta situación de crisis. No se vaya, ya volvemos. Seguimos con más aquí en el Club 700, hoy con nuestros invitados Javier y Cintia, una pareja que llegaron a tener un nivel de endeudamiento casi imposible de manejar, pero que lograron salir de ahí y están con nosotros para compartirnos algunos consejos de cómo manejar las deudas. Ya tenemos algunos mensajes de texto que dentro de unos momentos vamos a comenzar a leer, pero primero quería preguntarles a ustedes, chicos, ¿cómo fue que comenzaron a pagar esa enorme deuda? 80% de su salario se iba a pagar deudas. ¿Cómo hicieron para ir pagando ese montón de plata? Bueno, primero, para todos los que nos están viendo, decirles que sí hay esperanza, que puedan estar tal vez pasando una situación financiera bien difícil y que digan, estamos ahogados, no lo vamos a lograr. Yo quiero decirles que hay esperanza y que sí se puede. Sí se puede. Ahora no es de un día para otro, a nosotros nos tomó casi 5 años, 5 años donde tuvimos que tomar medidas drásticas en cuanto a lo que eran nuestros gastos, después de toda una evaluación que hicimos de cuáles eran nuestros ingresos, todas nuestras deudas, bueno, Javier, sí, una cirugía total, había que extraer ese tumor totalmente, ¿verdad? Y pues Javier tenía todo el conocimiento técnico, by the way, como dice uno, ¿verdad? Él tenía todo el conocimiento técnico y entonces como empezamos a trabajar el área como pareja, en nuestra área espiritual, pues las cosas entonces iban a mejorar en esta otra área también. Empezamos a trabajar en eso, a hacer todo un diagnóstico y Javier, que tenía todo el conocimiento técnico, empezó a hacer todo el análisis, empezar a ir a los bancos, a averiguar, a hacer todas las investigaciones, ¿verdad?, para ver cuáles eran los escenarios. Y recuerdo que nos sentábamos noche tras noche a ver nuestros escenarios, todas las noches nos sentábamos a ver nuestro escenario y cada 5, parece mentira, pero es cada 5 estaba controlado, cada 5 cuenta, cada 5 que sale y cada 5 que entraba. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días. Permítame un segundo porque no logro escuchar. Aló, buenos días. Sí, aló, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Adelante con su consulta. Bueno, aparte de que no es una consulta, sino reconociendo el testimonio que este muchacho está dando. Si bien hay un refrán que dice que el que muy arriba sube, cuando se cae muy duro es el golpe. Pero reconociendo también que a él le regalaron un libro que se llama La Última Oportunidad. Entonces, ahí pienso que él reconoció que en la palabra, en la escritura, hay un versículo donde dice, apartados de mí nada podéis hacer. En una u otra área, él le falló a Dios. Pero solo queda caerse uno de espaldas para ver cuán grande es el poder del Señor y seguir adelante. Porque el que se cae y no se levanta es porque le faltan fuerzas. Entonces tenemos al Criador, creemos a la persona que nos crió, que nos ayuda, que nos da la fuerza y la fortaleza, y ponernos de pie y decirle, Señor, aquí estamos. Una vez me caí y me levanté, pero estás tú que me puedes ayudar. No me sostengo de ti, sosténme tú a mí, porque yo sí me canso y me puedo largar, pero tú me vas a sostener hasta llegar al final. Muchísimas gracias, señora, por su comentario. Y tengo acá un mensaje de texto que quiero leerle. Es interesante. Dice, bueno, espero que me puedan dar un consejo. Soy una mujer de 39 años, yo viví con una pareja, le hice un favor de sacarle una pantalla, supongo que un tele. Pantalla plana. Ahora él no la quiere pagar, yo la tengo que pagar, pero no sé cómo hacer. Estoy desempleada, busco trabajo, pero se me hace difícil porque no tengo
estudio. ¿Qué le podríamos decir a esta señora? Sacó la deuda para comprarle... Sí, parece que ella fue la que sacó el tele, ella estaba pagando, se lo dio a él, supongo que él estaba haciendo los abonos, pero el hombre dijo, no pago Lo más. primero es hablar con la persona para que se haga cargo de esa deuda responsablemente. Segundo, si la persona no quiere hacerse cargo, ese tele teóricamente está a nombre de ella. Ajá. Entonces puede ir al almacén, comprobar de que ella fue la que compró ese tele y decirle a él, bueno, entonces démelo a mí. Ajá. Y ella lo puede vender y con lo que lo venda puede pagar parte de la deuda. Eso es lo que podría hacer ella, porque de otra manera sería muy difícil. Esta es la consecuencia de una mala decisión. Uno nunca debe asumir una deuda a nombre de otra persona. Tendría que estar muy muy seguro que va a pagar, y en este caso esos supuestos no siempre se cumplen. Esto es como fiar. Claro. Lo que ella hizo fue poner su nombre, su prestigio, sus finanzas a la merced de que otra persona, que a veces no es por irresponsabilidad, a veces pierden el trabajo o alguna cosa sucede y no pueden pagar. Entonces ahí el aprendizaje: nunca tome deudas a nombre de otra persona. Javi, una persona nos pregunta también, en mi hogar nos estamos ahogando en deudas, ¿qué hacemos? ¿Qué pueden hacer ellos para salir como lo hicieron ustedes? Lo que decía Cintia, ¿verdad? Reconocer, número uno, la raíz de las deudas. La parte técnica es la más fácil. A mí, cuando yo estoy ayudando a alguien en las finanzas, pero tan fácil, esa es la parte fácil. La difícil es que usted reconozca que tiene que cambiar hábitos, porque hay personas que tienen el hábito de no tener hábitos. Nosotros teníamos ese hábito de no tener hábitos financieros. Entonces, ver cuál es la raíz. ¿Soy yo una persona que tiene vicios? ¿Soy yo una persona extremadamente confiada? ¿Soy yo una persona que incluso sus valores, anda haciendo negocios a veces que no funcionan, o que engaña, o que suele pedir prestado y no paga, o que tiene algún otro problema? Entonces, ve la raíz, o es por desconocimiento que me metí en eso, entonces tengo que aprender, y de ahí empezar a trabajar un cambio de hábitos. Y ese cambio de hábitos, como hicimos Cintia y yo, viendo 5 por 5, sacar una fotografía de las deudas. Hay gente que no sabe cuánto debe. ¿Qué hábitos tuvieron que modificar, Cintia, ustedes? Bueno, empezando por no dejar de gastar lo que no tenemos, ¿verdad? Claro. Acoplarnos al estilo de vida sí, al presupuesto que teníamos, y en aquel momento el mínimo, porque todo nuestro presupuesto debía ir a pagar las deudas, que era nuestra meta. O sea, nuestra meta fue: vamos a pagar deudas. Javier hizo el estudio, esto nos va a tomar como unos 4 o 5 años, y durante este tiempo esto va a ser nuestro estilo de vida. O sea, sí, no tuvimos que vender un auto para pagar. Hay que hacer sacrificios. Tuvimos que controlar cada 5, como decía Cintia, y al final de toda la reestructuración de deudas que hicimos, en vez de deber 80 de cada 100, debíamos 5 de cada 100. Wow. Entonces nos dio una gran libertad para ahorrar, para hacer otras cosas. Perdimos mucho, pero ya no había tiempo para pensar en lo que se había perdido, sino que había que mirar para adelante. ¿Y ustedes, su matrimonio se sanó? Porque yo imagino que en algún momento, Cintia, y decime si me equivoco, te dieron ganas de ponerle la ropa en bolsas verdes y ponérsela en la calle. Sí, cuando uno como mujer está en una situación difícil en el matrimonio, uno debe tomar una decisión. Y si uno decide quedarse, uno debe saber por qué se está quedando, ¿verdad? Para no pasar después facturas, porque si no la cosa no va a funcionar después. Y saber que es duro el proceso. Por supuesto que es un proceso duro, pero es una decisión que uno debe tomar, y uno como mujer debe estar claro por qué me estoy quedando, ¿verdad? Por qué estoy decidiendo continuar, por qué estoy decidiendo dar otra oportunidad. ¿Hizo Dios la diferencia en sus vidas? Definitivamente. O sea, yo sabía la matemática de cómo reestructurar las deudas, controlar el presupuesto, pero era Dios. Pasajes de la Biblia como: mejor es comer legumbres con paz que manjares y carnes con intranquilidad, violencia, discusión. Pasajes como: más bienaventurado dar que recibir, aprendimos a dar y ayudar a otros. Es decir, la Biblia definitivamente, Dios nos habló, o sea, que teníamos que hacer un cambio
en el caso mío bastante fuerte, y Cintia pues apoyando ese cambio, y arrepentirse de corazón, arrodillarse y decir: Dios, necesito tu ayuda. Porque aún así, para que a veces te aprueben un préstamo, necesitas un milagro. Cuando ya estás en cobro judicial o cosas de ese tipo, solo un milagro puede hacer. Y se dieron cosas interesantísimas. Había momentos tan difíciles donde había gente que me regalaba plata a mí. Entonces es tu orgullo siendo afectado. A veces trabajar durísimo para ganar menos. Claro. Entonces, todo ese aprendizaje, uno ve que no es en vano. Y el pasaje bíblico de Romanos 8:28, que para mí es de los más lindos, es: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo ayudó esa crisis para el bien de ustedes? Fortaleció nuestro matrimonio, tomamos muchos aprendizajes para educar a nuestros hijos, nos hizo reconocer que si Dios no está en medio de la relación, no hay bendición. Y ahora estamos ayudando a muchas familias también que están pasando por crisis, ¿verdad? Hay muchos mensajes de texto acá. En ese sentido también, de gente que está no voy a leer todos los detalles porque es comprometer a la gente que está mandando mensajes, pero todos hablan de que se juntan las cosas. La señora que estaba en un nivel de deuda y su esposo la abandonó. Una persona que estaba con mucha necesidad porque tenía muchísimas deudas, se quedó sin trabajo también. Es decir, todas estas cosas, parece mentira que a veces se juntan y de repente ya no solamente tiene uno las deudas acumuladas, sino que también tiene problemas familiares, problemas en el hogar, problemas en el trabajo. Y eso es un indicador de que algo anda mal, algo estoy haciendo mal. Y para reconocerlo se necesita mucha humildad, pero mucho valor. Tal vez hoy usted, al escuchar a Javier y a Cintia, se ha dado cuenta que está haciendo algo mal. Y déjeme felicitarlo por eso. Si se ha sentido durante mucho tiempo que está como amarrado, que está como encadenado, hay un versículo en la Biblia que dice que el que pide prestado se vuelve esclavo del que le presta. Tal vez eso explique por qué usted se ha sentido así con estas deudas, tan apretado, tan asfixiado. Pero déjeme decirle también que la Biblia muestra que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Sea cual sea el tipo de cautividad que usted está pasando, la enfermedad que está pasando, si usted cree que también esto es como una enfermedad, sí, es como una enfermedad, pero Jesús dice, la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo somos nosotros sanos. Hoy posiblemente sea el momento de tomar una decisión, y la decisión es comenzar a hacer cambios en su vida. El primer cambio, el primer paso que le invitamos a dar es que usted invite a ese Jesús que promete sanar su vida, que promete liberarlo, a tomar el control de esta situación que usted tal vez no ha podido manejar. Él promete escucharle, Él promete auxiliarle, y Él dice: yo estaré con ustedes hasta el fin. Y por eso lo invitamos a que haga una oración con nosotros. Es muy sencilla. Y aprovechar también, ¿por qué no?, para orar por estas personas, por Sonia, por Jesús, por estas personas que han estado llamando. Vamos a orar por ustedes en este momento. Y si usted desea también hacer esta oración con nosotros, lo invitamos a que la haga. Padre Celestial, vengo delante de ti con un profundo arrepentimiento por los errores que he cometido, por la forma en que te he ofendido, mi pecado también, Señor. Te pido que me perdones si no he manejado bien lo que tú me has dado, sea mucho o sea poco. Pero estoy arrepentido, Señor, y necesito tu ayuda. Reconozco que no puedo solo, ni sola. Señor, en este momento te pido que entres en mi corazón. Te abro las puertas. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Toma el control de mi vida, de mis finanzas, de mi familia, Señor. Lo que está roto, Señor, mi matrimonio, mi trabajo, Señor, te pido que tú tomes control de eso. Tú eres mi única salida, y hoy me rindo a ti, Señor. Te pido que hagas un milagro sobrenatural en mi vida, en mis finanzas, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, Señor. Yo sé que tú
eres más que poderoso para hacerlo. Y nos acordamos en este momento de Jesús, de Sonia, de todas estas personas que han llamado pidiendo oración por sus finanzas. Te pedimos, Señor, que tomes control de su situación y ante todo darles la paz que necesitan para tomar ahora sí buenas decisiones en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, queremos conocer su historia, queremos orar y más personalmente tratarle. Por favor, llámenos 2257-2255. Tenemos consejeros, consejeras esperando para tomar su llamada. Y agradecerle a Javier y a Cintia por haber abierto su corazón acá en el programa con nosotros y con ustedes allá en sus hogares, compartir estos consejos tan valiosos. Muchísimas gracias a ambos por haber estado en el programa. Y si por alguna razón no pudimos, siguen entrando mensajes de texto, si por alguna razón no pudimos leerlos acá en el programa, le recordamos que usted puede tomar el teléfono ahora mismo, llamar, marcar el número en nuestra línea de oración 2257-2255 y también ahí va a encontrar el número por medio del cual usted se puede poner en contacto con Javier y con Finanzas con Propósito para tener más consejos aplicables a su vida a partir de hoy. Comience hoy, no lo deje para mañana. Y así llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, tenemos una cita. Nos vemos. Seguimos con más en el Club 700. Hoy nuestros invitados son una pareja que, como les hemos venido anunciando, estaban ahogados por las deudas durante muchísimo tiempo. Y si usted conoce, es muy probable de hecho que usted conozca a una persona que esté en este momento pasando apuros por las deudas, ya sea con tarjetas de crédito, por fiadores, etcétera, etcétera. Si usted conoce a una persona que tiene estos problemas, incluso puede ser que viva en su casa, ¿por qué no va y le dice que venga? Muy probablemente la entrevista de hoy le va a servir de mucho. Queremos darle la bienvenida a Javier Angulo y Cintia Bermúdez. Gracias por estar con nosotros hoy y por compartir su testimonio de crisis y superación. Y quiero recordarle a usted una vez más los números de teléfono para que sea parte de esta entrevista. Mensajes de texto 8786-9612. Si desea hacer una llamada aquí en estudio, 905-398-7288. Y si necesita que oremos por usted en esta o en alguna otra área, llame al 2257-2255. Comenzamos, Javier, Cintia. Ustedes... A ver tal vez otras cosas, ¿verdad? En ese momento, durante ese tiempo, podemos decir que nos sostuvimos con los ahorros que habíamos tenido. Ni siquiera vendimos la casa la teníamos claro, alquilada, sino que teníamos ahorros y con eso pues estudiamos, viajamos y todo lo demás. Aún en ese momento trabajamos en un grupo cristiano en Europa, donde hacíamos misiones y todo, pero de alguna forma hay algo que se va enfriando, ¿verdad? Se va enfriando poco a poco y yo creo que es así de sutil que uno no se va dando cuenta, ¿verdad? Uno no se va dando cuenta y la situación entonces va desmejorando en la vida de pareja y en otras áreas también. ¿Cuáles fueron esos síntomas de que las cosas ya empezaron a disfuncionar? ¿En qué momento se empiezan a dar cuenta de que están a las puertas o ya muy metidos en una crisis? Sí, como decía Cinti, hubo una desconexión en alguna parte en el área espiritual, a pesar de que éramos personas creyentes, fieles, devotas, estudiosos de la Biblia, trabajando con mucho joven en Costa Rica antes de irnos. Empezamos como a tener desconexiones espirituales, digo yo, porque nos empezó a atraer mucho las cosas que cualquier ser humano le gusta, ¿no? Lo material, los viajes, conocimos más de 30 ciudades en Europa, entonces empezamos... Sí, nos deslumbramos y creo que perdimos el enfoque realmente. Perdimos el enfoque y ya empezamos pues más a pensar en nuestra superación, en nuestros retos, que en esa parte espiritual. Entonces, cuando nos dimos cuenta al regresar a Costa Rica, yo había trabajado en banca antes de irme a estudiar
y acababa de cerrar el Banco Anglo en ese momento, entonces había como 2,000 o más personas sin trabajo en banca. Entonces yo empecé a hacer lo que todo o mucho profesional hace cuando está desempleado, empecé a trabajar de consultor. Y haciendo consultoría empecé a trabajar también con bancos, con empresas industriales. Económica y también en nuestra vida pues matrimonial, ¿verdad? Porque cuando un área se afecta, pues Así se es. afectan todas las otras áreas. Puedo decir que teníamos una vida inicialmente estable, ahorrábamos, estábamos pagando nuestra casa, teníamos nuestros autos, estábamos estudiando para sacar otros títulos, viajamos al exterior, Javi obtuvo una beca para ir a estudiar a Bélgica, entonces nos fuimos como pareja, por eso esperamos 7 años para tener nuestro primer hijo, ¿verdad? Teníamos que cumplir muchas metas primero antes de formar una familia, porque era lo que habíamos planeado, ¿verdad? Suenan De como alguna muy forma. ordenados. Bastante ordenado en De acuerdo realidad. al plan iba todo. Pues sí, iba saliendo como todo ahí en el plan, ¿verdad? Pues y de igual forma como pareja buscadores de Dios también, cristianos, tratando de trabajar también en la iglesia, o sea, una vida bastante equilibrada, podríamos decir. Y a partir del viaje que hicimos para estudiar en el exterior, uno empieza... Conversábamos el otro día por teléfono. Ustedes comenzaron muy bien, se casaron, trabajaban los dos, ahorraban. Antes de la crisis, ¿cómo era su estilo de vida? Bueno, yo creo, Esteban, que la historia nuestra es como la historia tal vez de muchas personas que nos están viendo hoy, ¿verdad? Una pareja joven que se casa, profesionales, y que empiezan a forjar su futuro, ¿verdad? Que tienen muchos sueños, tienen su buen trabajo, estabilidad económica en alguna medida, y empiezan a forjar esos sueños poco a poco, ¿verdad? A cumplir sus metas, ¿verdad? Adquirir su casa, su carro, más o menos lo que toda pareja recién casada quiere lograr, ¿verdad? Además de seguir estudiando otras cosas. Entonces uno va estableciendo rutinas en el matrimonio, digámoslo así, rutinas en todas las áreas, pienso yo. Y una de esas áreas es en el área económica, ¿verdad? Entonces, la pregunta que hace es cómo era nuestro estilo de vida antes de toda la crisis y todo el menión que se nos vino, ¿verdad? En nuestra vida